Salve María a la audiencia y bienvenidos a este programa de Radio Católico Lo Inédito sobre los Evangelios, el podcast semanal de los Heraldos. En el programa de hoy vamos a aprender qué significa ser un verdadero pastor, la noción de integridad del pastor y cómo discernir la voz de los verdaderos pastores. Y además vamos a conversar sobre cómo hacer para que Jesús permanezca con nosotros en la Pascua, especialmente en las limitaciones de la pandemia. Les habla el hermano Gustavo de los Heraldos, y este es el programa 107 de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast. En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast, comentamos el Evangelio del cuarto domingo del tiempo pascual. Jesús, el verdadero pastor, que arriesga la vida por sus ovejas. En la sección Espiritualidad, ¿cómo hacer para que Jesús permanezca con nosotros? Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast. Salve María entonces a la audiencia, bienvenidos a Lo Inédito sobre los Evangelios número 107. Damos un saludo cordial a la audiencia de Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. También nos acompaña Radio María del Rosario, FM 90.7 de Buenos Aires, Radio María Guatemala, FM 103.3 de Guatemala City y Radio San José Canadá de aquí de Toronto. Entonces, con un saludo a esa audiencia, nos reconectamos después de varios meses y este es el programa número 107 donde tenemos la alegría de tener dos integrantes habituales del programa, si bien que tenemos la alegría de recontar otra vez con don Francisco Tobón, que hace bastante que no nos visitaba. Salve María a los dos. Salve María, un gusto de estar de nuevo con usted. Salve María, don Francisco, salve María, don Gustavo, y una alegría estar con nuestra querida audiencia. Don Francisco Tobón de los Caballeros de la Virgen es especialista en redes sociales y dirige loscaballerosdelavirgen.org, uno de los sitios web más seguidos en las redes sociales de Latinoamérica, con una audiencia de más de 2 millones de seguidores. Y también tenemos al doctor Saúl Castiblanco, por supuesto, quien es psicólogo, es editor de la agencia de noticias Gaudium Press en su edición hispana, es bachiller en ciencias religiosas por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, el Angelicum, y por la Domuni, Universidad Internacional de los Dominicanos, con sede en Toulouse, Francia. Para quienes ya nos siguen desde un tiempo, justamente Lo Inédito sobre los Evangelios toma su nombre de la obra de Monseñor John Clough, fundador de los Heraldos del Evangelio, donde él relata, donde nos comenta todos los evangelios de los domingos de los 3 ciclos litúrgicos y donde nos trae realmente tesoros para nuestra meditación, para nuestra espiritualidad, para siempre contemplar más y más la Sagrada Escritura y al mismo tiempo también darnos muchísimas perspectivas, tanto de la liturgia como también de nuestra vida espiritual constante. Y también, por supuesto, comentamos noticias del mundo de la Iglesia, damos respuestas a las preguntas que nos llegan, de tal manera que podamos con eso tener nuestra vida espiritual siempre en orden y al mismo tiempo siempre activa. El Evangelio de hoy nos trae un tema que es realmente apasionante porque se trata del buen pastor, que entrega la vida por sus ovejas, cómo se diferencia de los mercenarios y al mismo tiempo cómo es que las ovejas oyen la voz de ese pastor, la respetan y la siguen, justamente movidas quizás por la autenticidad de esa voz. Pero ese es un tema que hoy vamos a tratar, como les decía en la introducción también, que seguro les agradará muchísimo. Entonces nos zambullimos en el Evangelio propiamente, que es el Evangelio del cuarto domingo de Pascua, correspondiente al domingo 25 de abril del 2021, es el Evangelio según San Juan, y nos dice: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace presa de ellas y las dispersa, porque es asalariado y no le importan nada a las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen a mí, como me conoce el Padre y yo conozco a mi Padre, y doy mi vida por las ovejas.
también tengo otras ovejas que no son de este redil. También a estas las tengo que conducir y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy la vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. Entonces, nos zambullimos en esta primera parte. ¿Por qué no colocamos a la audiencia, por qué no nos ubicamos mejor en el significado que el pastor tiene y cómo eso hablaba, no solo a las audiencias que escuchaban a nuestro Señor, sino también a las audiencias de hoy en día? Bueno, hermano Gustavo, justamente Monseñor John, en su comentario, en el libro de los comentarios inéditos del Evangelio, comienza haciendo una introducción muy linda al respecto y muestra él cómo eh, todo el universo físico que Dios creó es una parábola, digámoslo así, de todo el universo espiritual. Y todas las criaturas materiales tienen un contenido simbólico muy grande. Evidentemente simbolizan aspectos y perfecciones del propio Dios. Y muestra Monseñor John, como en este caso concreto del pastor, cómo Dios desde que concibió la creación, Él concibió la creación específicamente de las ovejas y de la dependencia que las ovejas tienen del pastor y de esa relación paternal, digámoslo así, del pastor con las ovejas como una figura eh, simbólica de lo que es la relación de Dios que paternalmente atiende a sus criaturas, a los hombres específicamente, como un pastor apacenta a sus ovejas. Y él cuenta de una anécdota que él tuvo en uno de sus viajes a España. El lugar donde él estaba hospedado, pues una ventana de la habitación donde él estaba, un balcón, daba para un campo. Y bueno, sabemos cómo en España son muy comunes los rebaños y rebaños enormes de ovejas. Entonces había un pastor con unas ovejas, entonces él escuchó el ruido de las ovejas balando y tal, y de repente escuchó que alguien estaba hablando, dando como un discurso, un sermón. Entonces el curioso, porque en el campo, ¿quién estará hablando? O sea, hay varias personas ahí. Entonces se asomó a la ventana y era el pastor con todas las ovejas frente a él, y el pastor estaba dándoles un sermón, entre comillas, a las ovejas. Entonces dándoles indicaciones de que tengan cuidado, que no se separen, y llamaba ¡Qué escena, eh! cada les llamaba por un nombre. Entonces, Blanquita, que usted que siempre se separa, que no puedes hacer eso. Y las ovejitas todas mirándolo a él como si estuvieran entendiendo lo que él hablaba. Son unos animales que no entienden, no tienen inteligencia, pero están todas atentas con su mirada fija en el pastor, escuchando sus directrices. Y en cierto momento el pastor terminó ahí sus indicaciones y de una palmada a comer pasto, ahí todas se dispersaron, en fin, se dispersaron a comer pasto, comenzaron a pastar. Y pues esa escena lo impresionó a él muchísimo. Y bueno, ahí yo voy a añadir ya algo que vi yo en un video que circuló por ahí hoy en día, que circulan tantas cosas. Alguien envió un video muy interesante, yo creo que era Estados Unidos, porque hablaban todos ahí en inglés, y estaban unos muchachos, unos estudiantes que se ve que eran citadinos, eran de alguna ciudad, y lo habían llevado al campo, y estaba un profesor mostrándoles este fenómeno a los muchachos, a los alumnos. ¿Cuál fenómeno? ¿El de Entonces, la relación pastor-ovejas? de la región Pastor Ovejas. Entonces está el profesor con los alumnos en el campo, en una finca, un lugar en el campo, y hay un pastor al lado de él y unas ovejas que están lejos, están apartadas las ovejas, están pastando. Entonces el pastor le dice a uno de los alumnos, a ver, llame las ovejas. Yo no me acuerdo si era un silbido, un grito, era alguna señal. Y entonces un muchacho les grita a las ovejas, fulanas, fulanas. Nada, las ovejas no voltean a mirar. Le dice luego a una alumna, a una muchacha, a ver, gríteles usted,
fulanas, vamos, fulanas, nada. Entonces el pastor, y ahí el pastor enseguida, él, el propio, el que sí era pastor, dice lo mismo, fulanas, fulanas. En ese momento todas las ovejas voltean a mirar y vienen a donde el pastor y lo rodean. Qué interesante. Les quedan todos impresionadísimos. O sea, él gritó lo mismo que gritaron los otros y no hicieron caso. Solo cuando el pastor les gritó fue que las ovejas vinieron. Entonces, muy lindo. O sea, eso es algo, evidentemente, es un instinto que Dios puso en las ovejas y las ovejas son un símbolo muy vivo de lo que es la condición del ser humano con relación a Dios, porque las ovejas son muy indefensas, ellas, o sea, viene un lobo, ellas no tienen cómo defenderse, no tienen garras, no tienen habilidad y son medio torpes. Eh, Lentas. las cabras, por ejemplo, las cabras saltan de un lugar a otro, son ágiles, las ovejas no, tienen unas patas todas medio tiesas, así, son muy torpes, no tienen ninguna forma son muy mansas, no tienen ningún tipo de agresividad, de fortaleza, entonces ellas necesitan, son contingentes, necesitan del pastor que las proteja. Así como nosotros los hombres somos frágiles, por nosotros mismos no conseguimos mantenernos por el buen camino, no conseguimos ni siquiera solventar nuestras necesidades materiales nosotros solos, o sea, necesitamos del auxilio de Dios. Para todo dependemos de Dios. Las ovejas son muy dependientes. Entonces esa relación muy linda de cómo Dios es ese pastor que ama a sus ovejas y como dice el Evangelio muy claramente, lo hace por amor, o sea, porque Él desea nuestro bien, desea nuestra felicidad, desea santificarnos, desea llevarnos al cielo. Él no es como el mercenario que el Evangelio habla que lo hace por dinero. Un mercenario le están pagando un sueldo, a él lo que le interesa es cumplir con una serie de obligaciones mínimas para que le paguen su salario. Pero él no va a dar la vida por las ovejas. O sea, si hay un peligro enorme, viene un lobo que lo puede matar a él, el pastor sale corriendo, porque él prefiere quedarse sin el salario a perder la vida. En cambio, el que ama, el pastor que ama a sus ovejas, da la vida por sus ovejas. Entonces, es una figura lindísima y Dios creó esa relación, creó las ovejas, las creó con esa condición y creó al pastor la necesidad, porque los hombres necesitamos de la oveja para sacarle la carne, para sacarle la lana, en fin, es uno de los recursos que Dios nos dio para solventar nuestras necesidades materiales, las ovejas. Entonces, Dios creó esa necesidad del hombre de pastorear ovejas y la necesidad y la dependencia de las ovejas con el pastor y esa relación paternal, esa relación de amor protector del pastor y de el amor y la fidelidad de la oveja y la obediencia y la docilidad a la voz del pastor. Entonces Dios creó esa realidad física para simbolizar la relación que hay entre Dios, pastor, y en fin, ya comentaremos ahora a nuestro Señor Jesucristo como el verdadero pastor. Claro, porque ahí entra muchísimo, quizás como un cambio, ¿no?, de plano en todo esto. ¿Cómo se da entonces que ese pastor al mismo tiempo entrega la vida por las ovejas? Y hay una parte muy pero muy bonita, no sé si la audiencia ha conseguido prestar atención, sobre todo en estas celebraciones de la Pascua que han sido tan interrumpidas por las condiciones de la pandemia, pero el exultet, ¿no? Exultaos, cuando en la vigilia de Pascua se escucha, el exultet es muy bonito porque habla justamente de cómo Dios Padre entrega la vida de su propio Hijo para rescatar a un esclavo, ¿no? Y entonces aquí nuestro Señor dice que Él, como pastor, no solo está ahí para acompañar a las ovejas, sino para entregar la vida si es necesario. Y aquí el Señor nos trae un aspecto, nos trae una consideración de Aristóteles, ¿no? Y él dice que Aristóteles nos dice, por naturaleza el ser humano es un animal político, o sea, sociable. Doctor Saúl, ¿cómo vemos esa relación entonces de entrega de sí mismo en ese aspecto del instinto de sociabilidad y cómo esa relación se da tan profundamente en esa imagen que don Francisco nos acaba de explicar? Bueno, adelantándonos un poco, como decía don Francisco, nosotros sabemos que hay un pastor buenísimo que quiere ser nuestro pastor. El problema es que nosotros no siempre somos ovejas perfectas, ¿no? Somos ovejas
caprichosas, se van del redil a veces, ¿cierto? Y a veces creen que no son, como decía don Francisco, tontas, sin muchos recursos para defenderse, sino que son super ovejas, ¿no? Tenemos la idea dentro de que somos super ovejas y entonces queremos como que alejar al pastor. No, no, yo no necesito usted, yo no necesito usted, yo soy capaz de vivir solo. Y como dice Monseñor Juan Clara, eso es una mentira, porque el instinto de sociabilidad es fortísimo. Entonces, casi que la conclusión sería, tenemos solo dos salidas. O lo buscamos a Cristo como pastor, o por el instinto de socialidad buscamos otros pastores, otros modelos cerrados que no nos llevan a buen fin, que no nos defienden, que no nos protegen, que no nos dan la gracia, que no son nuestro último fin por naturaleza. Entonces él se presenta con el modelo de buen pastor, pero también nos está presentando el modelo de lo que debe ser la perfecta oveja, ¿no? Que don Francisco lo definió ahorita. Qué rebaño complicado que somos, ¿no? Somos complicados, sí. Pero gracias a Dios tenemos un buen pastor que ya nos conoce, que se alegra más cuando rescata una que por las otras que conserva, ¿cierto? Pero eso también no nos entra tan fácil en la cabeza. Entonces, lo primero es abandonar esa autosuficiencia y decir, oiga, esa es la relación perfecta. Leía en estos días una cosa del doctor Plinio Correa Oliveira, el inspirador de Monseñor Juan Clar, fundador de los Heraldos, que decía, la actitud perfecta de relacionamiento con la Virgen, que es la buena pastora, es la actitud del niño chiquito en los brazos de su madre. Exactamente lo mismo, es la actitud de una oveja dócil, fiel, que se sabe necia, que se sabe con problemas, pero que se confía enteramente al mejor de los pastores. Y una cosa interesante hablando del instinto de sociabilidad es que, en fin, recuerdo hace años estudiando un poco de la doctrina social de la iglesia. Entonces, como hay una serie de filosofías individualistas y por allá del siglo XVIII y tal, em, que dicen que el hombre no es sociable, sino que, eh, o sea, que el hombre, la tal filosofía de Rousseau, del pacto social, que los hombres en cierto momento decidieron asociarse Locos, ¿no? para vivir Locos. en sociedad, pero que el hombre no es sociable por naturaleza. Entonces me acuerdo de una argumentación que el apologista de lo que estaba, en fin, del texto que estaba leyendo decía, es como todos los animales tienen una serie de instintos por los cuales ellos pueden vivir solos. O sea, un animal, la madre lo alimenta un poco en cierto periodo, después lo suelta y el animal ya, él sabe cazar y, en fin, dependiendo del animal que sea, y el animal subsiste por sí solo. El hombre es el único animal, a pesar de ser el animal más perfecto de todos, porque tiene un alma racional, sin embargo, el hombre no puede subsistir solo. Un hombre viviendo solo no subsiste, o sea, materialmente no subsiste. Él necesita del apoyo de otros. O sea, el hombre, incluso para sobrevivir materialmente, tiene que vivir en sociedad. Y como decíamos ahora, todo eso Dios lo dispuso así para ser un reflejo de algo sobre todo espiritual. Los hombres no nacimos para comer y reproducirnos y morir, que es la definición que uno veía en biología de los animales. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. El hombre, en su parte animal, nace, crece, se reproduce y muere, pero esa no es su finalidad. La finalidad del hombre es trascendente, es salvar su alma, es santificarse, es unirse a Dios ya aquí en la tierra. Y para el hombre salvarse, también necesita vivir en sociedad. Necesitamos del apoyo mutuo, del apoyo de unos a otros. Y por eso nuestro Señor Jesucristo, perdón, Dios nuestro Señor, bueno, nuestro Señor Jesucristo, claro, fundó la Iglesia Católica, que es una sociedad visible. Y es a través de la Iglesia Católica, de sus autoridades, de sus ministros, de los sacramentos, en fin, que recibimos las gracias, que recibimos las enseñanzas de la verdadera doctrina y recibimos esa comunicación de la vida divina a través de los sacramentos en sociedad. Entonces, la familia no es un invento de un ingeniero social por allá que haciendo estudios filosóficos decidió diseñar cómo debe ser esa sociedad básica que es la familia. No, eso es algo que está en el orden natural de las cosas y que es un reflejo de Dios, como decíamos al inicio. Dios es una familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es uno, pero Dios son tres personas que constituyen una familia, la familia divina.
Ahora, ya en los orígenes también, ¿no? Del Antiguo Testamento, aquí Monseñor nos indica que aparte de esa insistencia en la figura del rebaño y del pastor, también se ve muchas críticas de los profetas contra los malos pastores. Porque aquí nuestro Señor habla, según la traducción que se utilice, habla de asalariado, habla de mercenario, y evidentemente, por ejemplo, el profeta Jeremías, ¿no? Ya va ofreciendo, utilizando el lenguaje de Dios, y dice: os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y experiencia. ¿Y eso por qué? Porque evidentemente hay pastores que no apacientan ni con ciencia ni con experiencia, y ya hace su entrada también de una manera muchísimo más contundente el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel nos dice: hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar las ovejas? Os coméis las partes mejores, os vestís con su lana, matáis las más gordas, pero no apacentáis el rebaño. No habéis robustecido a las débiles, ni curado a la enferma, ni vendado a la herida, no habéis recogido a la descarriada, ni buscado a la que se había perdido, sino que con fuerza y violencia las habéis dominado. Sin pastor se dispersaron para ser devoradas por las fieras del campo. Se dispersó mi rebaño y anda errante por montes y altos cerros. Por todos los rincones del país se dispersó mi rebaño, y no hay quien lo siga ni lo busque. Entonces, el profeta Ezequiel realmente nos trae esa forma de malos pastores, que claro, eran los fariseos del tiempo, pero que también hay fariseos en todos los tiempos, y nosotros mismos podemos ser malos pastores. ¿Cuántas veces está nuestra responsabilidad con la familia? ¿Cuántas veces hay también responsabilidades eclesiásticas que vemos a nuestro alrededor que deberían ser cumplidas? Entonces, ¿cómo podemos de alguna manera prestar mejor atención a nuestras responsabilidades como pastores? En definitiva, quien tiene una familia es un pastor. También quien tiene una palabra a decir, sea por su trabajo, sea por su oficio, tiene una vocación de guía, de pastor. Y entonces, ¿cómo podemos aconsejarle a la audiencia a cómo, en fin, de alguna manera saber navegar esas difíciles aguas cuando no hay un pastor claro, o cuando los pastores claramente fallan en su misión? O fallamos en nuestra misión, digámoslo también. Bueno, precisamente nuestro Señor también a las tantas dice: yo conozco a mis ovejas, porque bueno, el buen pastor por excelencia es nuestro Señor Jesucristo, que fue quien vino a salvar a sus ovejas, a abrir el cielo para sus ovejas, a buscar las ovejas descarriadas, y profetiza que habrá un solo rebaño y un solo pastor, o sea que el mundo entero en algún momento va a reconocer a nuestro Señor Jesucristo como el único y verdadero pastor, o sea, el buen pastor por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice: yo conozco mis ovejas y mis ovejas conocen mi voz. Entonces, muy lindo esto, o sea, quien es oveja de nuestro Señor Jesucristo, así como contábamos esa figura al inicio de que las ovejas distinguen la voz del pastor y no hacen caso a otros silbidos que imitan al pastor, pero con no solo del pastor, la oveja distingue el timbre de voz, distingue el acento propio del verdadero pastor. Asimismo, quien es oveja de verdad de nuestro Señor Jesucristo, reconoce en sus pastores humanos, representantes de nuestro Señor, ministros de nuestro Señor, las ovejas verdaderas reconocen si el timbre de voz, si el acento con que esos pastores, ministros del Supremo Pastor que es nuestro Señor, son fieles a sus enseñanzas, a su doctrina, a su ejemplo, a su estilo de vida, como hablan los Hechos de los Apóstoles en las lecturas de estos días. Las ovejas distinguen quién es oveja de nuestro Señor, quien vive en estado de gracia, quien quiere santificarse, quien quiere ir al cielo, quien quiere vivir para la gloria de ese pastor. Por instinto, él reconoce y distingue el timbre de voz del pastor humano, representante de nuestro Señor, de las autoridades eclesiásticas, reconoce si ese timbre de voz es de nuestro Señor Jesucristo o no lo es. ¿Cómo reconoce?
Eso es un don del Espíritu Santo, quien vive en estado de gracia, quien lleva una vida de piedad bien llevada, quien cultiva en sí mismo la vida sobrenatural a través de la frecuencia de los sacramentos, de la oración, evitando el pecado mortal. El Espíritu Santo, la Santísima Trinidad inhabita en él y el Espíritu Santo le comunica los dones, sabiduría, ciencia, entendimiento, carismas, como el discernimiento de los espíritus, y de una manera, por un instinto sobrenatural comunicado por el Espíritu Santo, la persona distingue cuando es el timbre de voz de Dios nuestro Señor, Jesucristo, del verdadero pastor, al de los falsos pastores. Y hoy en día que estamos en momentos de mucha confusión en esa materia, hay pastores humanos, hay autoridades eclesiásticas que dicen una cosa, otros dicen otra, y a veces a uno le preguntan, bueno, ¿y uno cómo hace para saber? Mire, cultive su vida interior, la devoción a la Virgen, al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le va a dar discernimiento. A lo largo de la historia, el doctor Pino una vez contaba que en sus correrías apostólicas se hospedó en un monasterio, en una ciudad fuera donde él vivía, un monasterio, en fin, eran unos monjes alemanes, y en un lugar del monasterio hay una imagen de la Virgen encima de una nube, y en la nube, a los pies de la Virgen, una cantidad de cabecitas. Y varias de esas cabecitas eran obispos, sacerdotes, la mayoría. Entonces el otro Pío le pregunta al monje, óigame, esta imagen, ¿qué advocación es tan bonita, tan linda y tal? Entonces el monje le dice, no, esta es la Virgen aplastadora de todas las herejías. Entonces las cabecitas eran de los herejes que ha habido a través de la historia, los falsos pastores que han querido descarriar las ovejas, y la mayoría eran eclesiásticos. La escritura dice, ¿Serían alemanes también? los peores enemigos del hombre están en la propia casa. Entonces, Muchos tenían sangre germana, sí. La mayoría de esos falsos pastores eran eclesiásticos, Lutero era eclesiástico, Calvino era eclesiástico, Arrio era eclesiástico, en fin, que se descarriaron, fueron falsos pastores. Pero Dios, el Espíritu Santo que asiste a su iglesia, le dio discernimiento y bueno, terminaron siendo puestos fuera de la iglesia, ellos mismos se apartaron. Pero en esos momentos de confusión, el Espíritu Santo asiste a quien está lleno del Espíritu Santo. Bueno, pero don Gustavo, don Francisco, está perfecto, claro. Cuando a mí me van a guiar por caminos diversos de la fe y la moral católica, sencillamente yo tengo que decir no y buscar un buen pastor. Pero a veces uno, por ese individualismo y ese egoísmo trascendental, digo yo, que hay en el ser humano, empieza a buscarle defectos a los pastores, ¿cierto? Entonces me parece que es importante a los pastores que no lo enseñan a uno cosas malas, sino que como todo ser humano tiene su defecto, tiene su carencia, tiene su estilo, etc. Entonces, también existe, me parece, una tendencia de esas ovejas cascarrabias que a veces somos nosotros, de rechazar a pastores que tendrán sus carencias, pero que son buenos pastores. Entonces yo creo que también es insistir en el punto que decía ahorita don Francisco, oiga, todos necesitamos una autoridad que nos guíe. Eso es una condición necesaria de cualquier sociedad humana, pero es una condición necesaria dentro de la iglesia para la salvación. Porque puede ser que no me guste el párroco de la esquina, pero es el párroco, y si tengo que confesarme, pues yo no me puedo confesar a mí mismo. O sea, es evitar ese relacionamiento de los hermanos separados con Dios, de que solo Dios, no, solo Dios no, solo Dios en una comunidad humana, que es natural la familia, pero sobre todo una comunidad divina que es la iglesia, ¿no? Pero evidentemente estamos en una época complicada y hay que pedirle, como decía Francisco, un discernimiento a Dios nuestro Señor para escuchar la voz de los verdaderos pastores. Y por eso nada mejor que pedir al corazón maternal inmaculado de María, como madre del buen pastor, como la buena pastora, que nos ilumine y que podamos entonces, a través de su intercesión, cumplir con santidad nuestros deberes de apostolado y para con nuestros hermanos, nos dice Monseñor John Clark. Podemos dar conclusión a este primer segmento del programa, pero ya preparándonos para el segundo, porque así como hablamos de la presencia del pastor, así como hablamos de esas ovejas tan complicadas, ese rebaño tan difícil que somos todos nosotros, hay un tema muy pero muy interesante en la sección espiritualidad que ya viene, y es cómo hacer entonces que Dios permanezca en nosotros. Y esa es una temática muy buena para esta Pascua, es una buena temática para hacer crecer nuestra vida y nuestra espiritualidad. Entonces les invitamos a ir a un corte
con el coro y la banda de los heraldos y enseguida volvemos con la sección espiritualidad, segunda parte, cómo hacer que Dios permanezca en nosotros. Ya volvemos. Sacri solemnis Iunt prosit gaudia et exprere coelis sonent Begonia Recedat vetera nova sin Domina Corda voces et opera Nocti recolitur Cena novissima qua Christus Pasamos ahora a la sección espiritualidad. En esta sección, como ustedes saben, exploramos temas centrales de la vida espiritual para el beneficio y el crecimiento de la audiencia. Mientras grabamos en este programa, todavía nos encontramos en la Pascua, estamos saliendo del tercer domingo del tiempo de la Pascua, y entonces queríamos de alguna manera traer este tema, unir el tema del bloque anterior, donde veíamos el buen pastor y cómo el buen pastor es el representante del gran pastor, de la gran pastora, que es Nuestra Señora, que es nuestro Señor. Y la semana pasada el Evangelio nos hablaba de cómo nuestro Señor Jesucristo continúa actuando por medio de sus ministros, a tal punto que el Evangelio nos decía que en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, empezando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Y entonces nos une esa presencia de los verdaderos pastores con otra realidad, y es que nuestro Señor a sus propios discípulos les abre el entendimiento y el corazón. Entonces vemos cómo ocurrió durante la aparición de nuestro Señor a sus discípulos en Emaús, que les abre el entendimiento de las Escrituras. Los discípulos vuelven completamente entusiasmados, corren prácticamente 2 horas de regreso para Jerusalén, entran en el cenáculo, comienzan a narrar lo que ha pasado y en ese momento nuestro Señor aparece, ¿no? Y vuelve a hacer lo mismo, les abre a los discípulos y a los apóstoles, les abre su entendimiento para que pudiesen comprender las Escrituras. Ahora, es una cosa curiosa, ¿no? Y quería esto traerlo también al panel de hoy, porque la realidad del conocimiento de la Sagrada Escritura en el pueblo hebreo de aquella época era mucho mayor que hoy en día. Nosotros hoy en día es una rareza muchas veces alguien que domine las Sagradas Escrituras. En cambio, los apóstoles, los discípulos, un hebreo del tiempo de nuestro Señor, conocía perfectamente de qué se estaba hablando, conocía a los profetas, conocía todos los diferentes detalles de los libros proféticos, de los libros sapienciales, sabía relacionar perfectamente de qué se estaba hablando y todo, y sin embargo, conocían todo, pero no tenían esa abertura que nuestro Señor les viene a traer. Nuestro Señor les abre, ¿no?, las mentalidades para entender la Escritura. Entonces, eso es un tema lindísimo para la Pascua. ¿Cómo hacemos para que Dios permanezca en nosotros en este tiempo en que ha resucitado, pero que también las limitaciones de la pandemia, las limitaciones de nuestra propia vida, de nuestra propia falta de virtud muchas veces, que como decíamos, somos ovejas que son muy complicadas, que no nos dejamos pastorear? Entonces, ¿cómo hacer para que Dios permanezca en nosotros de una manera estable, de una manera serena y al mismo tiempo de una manera que pueda ayudar a otros en maduración espiritual? ¿Qué les parece? Para saber cómo nuestro Señor puede permanecer en nosotros, comenzaríamos preguntando cómo nuestro Señor permaneció en la tierra, porque nuestro Señor Jesucristo pues fue muerto, sepultado, resucitó y subió a los cielos. Entonces diríamos que nuestro Señor Jesucristo se fue a los cielos y quedó lejos de nosotros, en cierto sentido nos abandonó, pero no es así, no es así. Nuestro Señor Jesucristo vino para quedarse. Nuestro Señor Jesucristo se quedó en la tierra. ¿Cómo se quedó nuestro Señor Jesucristo? Podemos decir que de 2 maneras. Justamente cuando los hombres, cuando la humanidad lo estaba rechazando,
y estaba viendo la manera de expulsarlo de la tierra y terminó expulsándolo, él buscó una manera maravillosa, divina, que solo a él se le podía ocurrir, de él quedarse para continuar haciéndonos el bien. Y se quedó de dos maneras. De una manera es la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. En una hostia consagrada, guardada en un sagrario, nuestro Señor está realmente presente en cuerpo, alma, sangre y divinidad. Entonces Él se quedó para Él personalmente continuar ese trabajo de santificarnos y de guiarnos al cielo, de alimentarnos espiritualmente, de comunicarnos su vida, de comunicarnos la gracia, en fin, todos sus dones y de seguir asistiéndonos. Entonces es una manera en la cual Él se quedó y es una de las maneras por las cuales nosotros podemos hacer con que Él habite en nosotros. Es la devoción a la Sagrada Eucaristía. Podemos recibirlo todos los días y hasta 2 veces por día admite el nuevo Código de Derecho Canónico, con el requisito de la segunda vez necesariamente asistir a toda la misa. Y para eso fue que Él se quedó, para alimentarnos. Y si no podemos recibirlo más veces o no podemos recibirlo, bueno, Él está ahí en el sagrario, podemos ir a visitarlos, podemos adorarlo, hay muchas capillas de adoración perpetua. Entonces es una manera de hacer con que Él permanezca en nosotros, es crecer cada día más en la devoción y el fervor eucarístico. ¿Y de qué otra manera nuestro Señor se quedó? Es que también Él, en la víspera de su pasión, en la víspera de esa expulsión de la humanidad a Él fundó la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Cuando Él instituyó el sacerdocio ese mismo Jueves Santo, ordenó sacerdotes, ordenó obispos a todos los apóstoles. Bueno, ya había nombrado una cabeza de esa iglesia. Cuando escogió a San Pedro, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Entonces nuestro Señor Jesucristo, Él se quedó presente en su iglesia. Por eso el catecismo dice que la iglesia es la presencia sacramental de Jesucristo. Es un sacramento. ¿En qué sentido? Sacramento es un símbolo sensible de una gracia sobrenatural. Entonces, la Iglesia Católica es una presencia sensible de nuestro Señor Jesucristo. Por eso incluso Monseñor Juan a cierta altura también cita trechos del mismo Evangelio de San Juan que no están en la liturgia de hoy, en los cuales se equipara a la iglesia con el aprisco, o sea, el aprisco donde están las ovejas de nuestro Señor Jesucristo es la iglesia católica. El rebaño de nuestro Señor Jesucristo somos todos los bautizados. Y Él es el pastor, es la puerta de ese redil. Se entra a ese redil a través de Él, porque el bautismo Él lo instituyó personalmente. Él murió en la cruz para que su sangre a través del bautismo lavara nuestros pecados y nos infundiera su vida y nos hiciera parte de ese rebaño de la iglesia. Entramos a ser parte de ese redil a través del bautismo. Entonces, la Iglesia Católica es la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amemos la iglesia, conozcamos la doctrina de la iglesia, seamos obedientes a la iglesia. Y con ese equilibrio muy lindo que ahorita comentaba el doctor Saúl, de cómo a pesar de los malos ejemplos tenemos que tener veneración por nuestros pastores, o sea, los ministros de nuestro Señor son representantes de Él en la tierra y tenemos que tener una veneración como representantes de nuestro Señor, como ministros de Él. En alguna ocasión alguien levantaba el problema, bueno, pero es que vemos tal escándalo, tal otro, tal obispo que dio mal ejemplo y tal otro, no sé, tal padre por ahí que está enseñando unas doctrinas absurdas, contrarias a las enseñanzas de la iglesia, que entonces, ¿por qué no combatimos eso? No es así tan simple. Hay que, claro, discernir y evitar dejarse desorientar por un mal pastor, pero no podemos desconocer o dejar de amar y de venerar y de reverenciar esa autoridad que ellos institucionalmente tienen a quienes representan, que es nuestro Señor Jesucristo. Incluso el doctor Plinio es una figura muy linda para mostrar ese equilibrio. El mismo doctor Plinio, que en algunas ocasiones de su vida hasta polemizó públicamente con algunas autoridades de la iglesia, él decía que una de las cosas que a él le había costado más trabajo en su vida y más le había dolido
era haber tenido que polemizar de rodillas, porque él polemizó con algunos obispos con todo respeto, con toda altura y de rodillas, reconociendo que son obispos, reconociendo que son representantes de nosotros, con veneración, con respeto, con sumisión, pero manifestándoles, como el derecho canónico lo admite, lo permite, manifestando que no está uno de acuerdo en algo u otro, que ve que el obispo está apartándose de su misión. Entonces, un Y no está equilibrio de muy... acuerdo uno con esa persona, no porque mi parecer es contrario, sino porque yo como hijo de la iglesia, y en cierto sentido en ese momento como portavoz de la iglesia, digo, oiga, eso no coincide con lo que la propia iglesia me ha enseñado, ¿no? Exactamente. Y bueno, y termino con la figura muy linda que a mí se me quedó grabada en alguna ocasión también, le topé en una reunión, hace muchos años, ¿ah? Estaba leyendo unas noticias que creo que eran de esta revista 30 Giorni, una revista de mucho peso, importante, que traía una coletánea de eso, de malos ejemplos de pastores y no solamente en materia de doctrina, sino en materia de desviaciones morales, en fin, una cantidad de cosas penosas que siempre se vieron y hoy en día quizás se están viendo más dentro de la propia iglesia. Entonces el doctor Pino decía, bueno, alguno de mis discípulos, o sea, alguno de ustedes podrá decirme, el doctor Pino, ¿y por qué no denunciamos eso? ¿Y por qué no hacemos una campaña para alertar al mundo entero de esos horrores que están ocurriendo dentro de la iglesia y que no debían ser? Y el doctor Pino es una figura lindísima. Él dijo, mire, ustedes se acuerdan cuando Noé eh, eh, se quedó borracho involuntariamente y por haber comido muchas uvas fermentadas, en fin, y cayó dormido y no alcanzó a cambiarse la ropa y que se quedó dormido desnudo. Y ahí llegó uno de los hijos y encontró a su padre desnudo y llamó a otro hermano y los dos comenzaron a burlarse de la desnudez de su padre. Y ahí llamaron al tercer hermano que era Sem, y este tercer hermano, Sem, cuando vio eso, él increpó a los hermanos y con todo respeto fue y cubrió la desnudez de su padre. Y después no vaya a separarse, incluso en fin, lanzó unas maldiciones, todos los malos hijos y tal. Pero entonces los Pío decía, nosotros tenemos, la Iglesia Católica es nuestra madre y tenemos que venerarla. Entonces, si vemos algo que no debería ser, no es para nosotros hacer fiesta con eso y mostrar, por así decir, la desnudez de nuestra madre. No, tenemos que con respeto cubrir eso. Entonces, un equilibrio que no es fácil. Hay que, Ahora, don Francisco, a veces hay pastores que aunque no lo desvíen a uno tajantemente, radicalmente en la línea de la fila moral, pero sí son muy cansones. Entonces, yo digo, lo digo para ponernos en muy cansones, a veces tienen gestos muy bruscos, a veces hay que, entonces yo digo para ponerme en la piel, ¿por qué? Porque lamentablemente estamos en esta tierra y la autoridad no es perfecta como uno la querría a veces de perfecta. Entonces, ¿qué hace uno en esa situación? bueno, por eso existe el magisterio de la iglesia. Entonces, las enseñanzas de la iglesia no es necesariamente lo que el padre de mi parroquia dice. Por eso todo católico tiene la obligación de conocer la doctrina de la iglesia, pues, en fin, no ser un teólogo, pero conocer lo elemental del credo, el catecismo, lo fundamental. El catecismo es eso, es lo que todo católico debe conocer y todo católico tiene la obligación de estudiar por lo menos estas cosas mínimas. Ahora, entonces, si yo sé que la Santísima Trinidad son 3 personas, yo voy a la parroquia el domingo y el cura dice que son 5 personas, bueno, yo no voy a seguir esa enseñanza de ese padre, porque la referencia mía no es lo que dice el cura de la parroquia. La referencia mía es el magisterio de la iglesia, es lo que los papas a través de los siglos de la iglesia oficialmente ha enseñado. Y eso está muy bien, muy bien definido y yo tengo obligación de conocerlo. Entonces, bueno, ahí ya, en fin, cada circunstancia concreta es compleja, pero hay que tener sumisión a los pastores, claro, evidentemente obediencia a los pastores, pero hay un límite. Cuando esos pastores son lobos que se visten de ovejas, bueno, hay que saber discernir. Hay una parte también muy importante y es que muchas veces una reacción muy, en fin, católica del punto de vista social
Y es que, claro, nosotros a veces somos muy pasivos, ¿no? Porque simplemente somos conformistas. Bueno, lo que venga no nos interesa mucho, ¿no? Y en realidad nos olvidamos que tenemos obligación de conocer la doctrina católica, de manejarla con propiedad, de conocer las Sagradas Escrituras y de saber, en cierto sentido, dónde estamos parados. Y esa pasividad que es tan falsa y tan mal concebida nos lleva muchas veces a tener una ignorancia que, por ejemplo, los protestantes saben explotar muy bien. No, y que exactamente es un punto que Monseñor John trata como todos nosotros en cierto sentido somos pastores, porque una ama de casa, un papá, una mamá en su familia son pastores de sus hijos y pastores de las almas, no solo para darle la comida, darle el pasto a la oveja, no, es alimentar su alma. Y la instrucción religiosa no se puede dejar en manos de un profesor de colegio, puede ser, pero es sobre todo los padres de familia que tienen que cuidar. Y la instrucción no es solamente enseñar catecismo, es dar buen ejemplo, es orientar, es alimentar las almas. No sé, el gerente en una empresa, tiene una obligación moral de conducir por el buen camino, por el camino de la santidad, con su ejemplo y incluso en fin, con la doctrina también de orientar a esas ovejas, y las autoridades civiles también tienen esa obligación de crear las condiciones propicias para el bien moral de la sociedad. Entonces, en cierto sentido, todos somos pastores, todo el que tenga algún puesto de relevancia, de liderazgo, de autoridad, a los hombres que nos gusta tanto escalar y tener autoridad, bueno, eso es una carga. Todo el que es autoridad es un pastor que debe orientar a las ovejas, a los que están bajo su égide. Y de eso Dios va a pedir rendición de cuentas, ¿no? Y muy bien decía el propio San Jerónimo, ¿no? Que siempre nos avisaba eso, dice, la ignorancia de las escrituras es la ignorancia de Cristo, cuidado, ¿no? Y nosotros no estamos dispensados de ese conocimiento. Así que entonces un consejo muy, pero muy sano y muy oportuno a nuestra queridísima audiencia es eso, ¿no? No podemos ser ignorantes de la Sagrada Escritura y simplemente dejarnos llevar por lo que alguien más nos dice, ¿no? Eso es una pasividad mal entendida. En estos días que estamos en la novena de una fiesta que para nosotros es muy, muy cara, en fin, una fiesta, una celebración que es muy doméstica nuestra, que es el aniversario de la muerte de doña Lucía, la madre del doctor Plinio, que nosotros la consideramos también como una de las fundadoras de los Heraldos del Evangelio, porque fue la que condujo al doctor Plinio por los caminos de la virtud y el amor a la iglesia y tal. Este es un texto muy lindo que se leyó en estos días. Aquí el doctor Plinio decía eso, como cuando ella murió, el doctor Plinio llegó a su cama, ella recién muerta, y se arrodilló a los pies de la cama, cogió sus pies, y él llorando, claro, decía, repetía varias veces, ella me enseñó a amar la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ella me enseñó a amar la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Entonces, muy bonito porque él explicaba cómo esa enseñanza de ella no era tanto que ella le había enseñado catecismo y le había explicado lo que era la iglesia, y también, claro, ella se preocupó por eso, evidentemente, pero decía que más que eso fue el ejemplo, porque ella encarnaba en sí misma el espíritu de la iglesia, ella vivía como la iglesia manda vivir, ella tenía un temperamento propio de la iglesia, ella tenía una bondad, una misericordia, una dulzura, que para él fue un reflejo de lo que era el papel de la Virgen. Él dice que él tuvo facilidad de entender el papel de Nuestra Señora, la importancia de la devoción a Nuestra Señora, viendo el ejemplo de su madre, de la maternalidad, del papel intercesor y misericordioso y bondadora e inagotable de su madre carnal, de doña Lucilia. O sea, ella fue una figura maravillosa de la Virgen para él. Y entonces ella fue una madre, era una ama de casa, ella no era ninguna doctora, era una ama de casa, pero con su manera de ser, ella de tal manera encarnó el espíritu de la iglesia que él dice, yo descubrí cuál es el espíritu, la mentalidad de la iglesia viéndola a ella. Y cuando íbamos después a la iglesia, a la misa el domingo, yo veía una reversibilidad del alma de ella, la forma de ser de ella, con el ambiente de la iglesia, la serenidad, la sacralidad, el sonido del órgano, la penumbra. Entonces, como el alma de ella era así, como el timbre de la voz de ella tenía una armonía con el sonido del órgano, como el alma de ella tenía unos claroscuros, una serenidad propia, ese claroscuro de la iglesia. En fin, él, viendo el alma de su madre, él aprendió a amar la iglesia católica. Y él vio la belleza, la sublimidad de la iglesia católica, pues la vio encarnada en su madre. Entonces, doña Lucila fue un buen pastor para él,
sin ser una doctora en teología, teniendo la instrucción básica que todo buen católico debe tener. Y realmente, don Francisco nos recuerda muy bien el rol insustituible de los padres como primeros educadores y sobre todo el rol de las madres como educadoras fundamentales de la familia. Entonces, qué lindo recuerdo ese que nos da para tener muy bien en cuenta las responsabilidades que las mamás que nos escuchan tienen ciertamente, y qué poder de influencia que tendrán sobre sus hijos. Entonces, rezar muchísimo en esas intenciones. En esta semana sí que festejamos justamente un aniversario más de Doña Lucilia, aquella madre realmente incomparable y tan cercana a lo que una madre debe ser y un ejemplo que nos inspira tanto. Pasamos entonces al último segmento del programa, que es la sugerencia de la semana. Les recuerdo que es una website, un libro, un podcast de doctrina católica que nos haya gustado para recomendar para el bien espiritual de las personas. Doctor Saúl, ¿qué tendríamos para aconsejar esta semana? Bueno, parece que durante la pandemia están aumentando las crisis familiares. Eran personas que se veían de pronto 2, 3, 4 horas al día y ahora se están viendo a veces 12, 15 horas todo el día, ¿cierto? Entonces escucha uno mucho y ve mucho por el ciberespacio consejos y no sé qué, pero me gustaría recomendarles a los matrimonios, a las familias y más específicamente a los matrimonios, unos trechos de las Sagradas Escrituras especiales para que los matrimonios y las familias afronten ciertas dificultades. Entonces es tomado de la página Píldoras de Fe, que es una página que católica, evidentemente, que trae trechos de las Sagradas Escrituras para ciertas situaciones especiales. Entonces quisiera recomendar esa página y ahí vamos a poner el link. Recomiendo la página y específicamente la sección que es Trechos de la Escritura para problemas familiares. Entonces vamos a píldorasdefe.net, que es justamente el enlace que el doctor Saúl nos propone. Ponemos el enlace completo en las notas del programa. Don Francisco, ¿qué podríamos recomendar esta semana? Bueno, me disculpan el egoísmo, pero les voy a recomendar la página de la cual yo estoy encargado, que es la página web de los Caballeros de la Virgen, aquí en Colombia. ¿Por qué la recomiendo? Porque estuvo un tiempo, en fin, estuvimos renovándola, entonces estuvo un tiempo en estado de reparación y terapia intensiva, UTI. Terapia intensiva, entonces para hacerle la cirugía estética que le hicimos, pues fue un traumatismo, entonces se dejó de alimentar un tiempo. Pero se ha recuperado. Entonces la recomiendo ya. Sí, no, ya claro, ahora ya salió rejuvenecida con nuevas energías, entonces para que la conozcan y la aprovechen. Bueno, este podcast que antes no lo podíamos poner, ya estos podcasts están quedando en la página y bueno, hay artículos de historia de la iglesia, catecismo, vídeos, en fin, está muy, muy variada, muy completa, es hecha para ustedes, para su provecho espiritual, para la familia, tiene cosas para niños, para, en fin, para toda la familia, así de que ahí se las recomiendo y la dejamos ahí en los enlaces para que ustedes puedan entrar. Muy bien, entonces se trata, les recuerdo, caballerosdelavirgen.org. Y a quien les habla le gustaría recomendar una de nuestras radios que forman la audiencia y es Radio María de Guatemala. Radio María de Guatemala la pueden encontrar en radiomaria.org.gt y es realmente un conjunto de fuentes sobre enseñanza religiosa, sobre evangelización, sobre la vida de la iglesia, que realmente les aconsejamos acceder. Tiene una website muy pero muy interesante y realmente nos agradaría muchísimo que la escuchen y que se hagan beneficiarios de esa cartelera de eventos que todas las semanas, todos los días se podría decir, nos presenta. Entonces les recuerdo radiomaria.org.gt. Y con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los Evangelios.